Dios dedicándonos tiempo a nosotros, convocándonos como sus hijos para reunirnos como familia y abrirnos su corazón. Y esta porción de la Escritura, la nota de pie de esta porción en las Américas dice: no serás aceptado, dice no serás levantado. La Reina Valera dice, 60, dice no serás enaltecido. El hacer el bien requiere humildad. Y no hacerlo evidencia orgullo, ya que Dios exalta al que se humilla. Filipenses nos revela que Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad nos lleva a ser obedientes y el orgullo a ser desobedientes. Una vez más, hermano, para obedecer se requiere humildad. Y cuando desobedecemos, entonces pone en evidencia que el orgullo está gobernando nuestras vidas. Aún en alguien como Caín, Dios nos revela su deseo de levantarnos y que hagamos el bien que Él nos enseña a hacer. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Le está dejando eso en claro. Este es un principio. Recuerde y recordemos que el libro de Génesis es principios. Dios va a establecer sus principios. Y su principio es que Él no hace acepción de persona. Y se lo deja saber a alguien que la Escritura más adelante lo llama hijo del maligno. El Señor le está dando la oportunidad, le está dejando en claro: si tú haces el bien, si tú haces lo correcto, si tú me obedeces y haces las cosas como yo te digo, entonces yo te voy a levantar. Para eso te tienes que humillar, porque cuando Caín se presenta, hermano, es que se presentó con orgullo delante de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro criterio, y le damos las obras al Señor, entonces nos sentimos más importantes que Dios. Cuando nosotros somos egoístas, es decir, para mí lo mejor, pero para Dios sí sobra. En ese momento nos estamos poniendo por encima que estamos nuestras necesidades, nuestros planes, nuestros proyectos, y lo que a nosotros nos interesa es más importante que Dios. Eso fue el problema con Caín, porque no hizo, hermano, no se presentó conforme Dios había revelado, porque Dios, hermano, como hemos expresado y como expresa la Escritura, hermano, en Romanos, le conocían como Dios, pero no le agradecieron, no lo honraron. Era una deshonra, hermano. La ofrenda determina la honra que tú le muestras a Dios. Una vez más, la ofrenda, lo que tú le ofreces a Dios, determina la honra que le estás mostrando al Señor. Por eso cuando en Malaquías le reprocha: si ustedes me traen lo cojo, lo ciego, lo enfermo, llévenselo a sus gobernadores a ver si ellos se lo aceptan. Porque era una deshonra lo que le estaban dando al Señor. Estos son principios del reino de Dios en relación con Dios. Ahora, no quiero enfocarme sobre lo que la ofrenda que hizo Caín, sino la manera que él, hermano, lo ofrece. Dios no podía aceptársela ni a él ni a su ofrenda, pero le da la oportunidad de hacer las cosas bien. Qué precioso, hermano, es que Dios nos dé la oportunidad. Nosotros nos podemos equivocar, por eso nunca se ofenda, nunca lo tome mal si alguien lo corrige en cuestión de su relación con Dios, en cuestión de su servicio a Dios, en cuestión de lo que le está ofreciendo a Dios. No se moleste cuando dije: mira, eso no te lo va a aceptar Dios, eso es incorrecto lo que está haciendo. Mira, haz este ajuste para que Dios sea agradable, para que Dios se agrade de lo que le estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Porque esa es la oportunidad, hermano, que Dios le dio a este hombre llamado Caín. También se nos revela que hay algo esperando. Hay algo esperando, hermano, codiciando, dice una versión, deseando a la puerta para entrar a nuestras vidas y controlarnos y llevarlos a la muerte.
El Señor le está advirtiendo, el Señor le está dejando en claro, mira, haz las cosas bien, y si haces bien vas a ser aceptado, vas a ser exaltado, vas a ser levantado por mí. Si no lo haces bien, entonces tenlo por seguro que hay algo que está esperando a la puerta de tu vida para entrar y controlarte y dominarte y llevarte a la muerte. Y eso se llama pecado. Diga conmigo, pecado. Hasta se oye feo repetirlo, ¿verdad? Pero hermanos, estamos en tiempos, hermanos, donde lamentablemente la gente, hermano, los congregantes, la mayoría de las personas, hermano, toman a la ligera, hermano, lo peligroso que es el pecado. El pecado, hermano, trae muerte, porque la paga del pecado es muerte. Del cual Dios exhorta a Caín, pero tú debes dominarlo, ya que al no serlo nos dominará y nos hará su esclavo. El pecado te va a esclavizar. Vas a perder libertad. Perdemos, para que no piense que nomás usted es el pecador y yo soy el que no peca, sino que el pecado, hermano, la advertencia, el pecado está a la puerta de cada uno de nosotros, sin acepción de persona. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa si eres niño, adulto, ya en la tercera edad, ya hermano joven, no importa quiénes seamos, el pecado está a la puerta de cada uno de nosotros. Y está esperando, hermano, que nosotros comencemos a hacer las cosas incorrectamente, que nosotros comencemos a hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando dejamos que el pecado entre a nuestras vidas, entonces nos va a esclavizar, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, cuando dijo, Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eso dice Jesús. Todo el que comete pecado llega a ser esclavo del pecado, pierde su libertad. Ya no somos siervos de Dios, ya no somos esclavos del Señor, ahora pasemos a ser esclavos del pecado. El pecado nos va a controlar, nos va a azotar, nos va a gobernar, nos va a privar de la libertad, hermano, porque no hay cosa más preciosa, hermano, que ser libre, que tener libertad. No estoy hablando de libertinaje, sino una libertad para amar a Dios, una libertad para hacer las cosas correctamente, una libertad para orar, para buscar su rostro, para acercarse a Él, una libertad, hermano, para danzar, alabarle con alegría, sin tener, hermano, una conciencia que te esté acusando. No sé si me estoy dando a explicar. La Nueva Traducción Viviente dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Está ansioso el pecado, hermano, está ansioso. Y hermanos en Cristo Jesús, reitero, a la puerta de todos. También a la hermanita, también a la hermana. Está a la puerta de todos. Y tiene ansias, porque sabe que una vez Él no puede llegar y tumbar la puerta, hermano. Necesita que nosotros se la abramos. Necesita que nosotros le abramos la puerta. Él va a estar tocando y tocando, insistiendo. Y como ya uno comienza a hacer lo incorrecto, ya no consulta, ya no es guiado por Dios, ya no teme a Dios. Entonces con facilidad le abre la puerta al pecado. Y el pecado dice, de aquí soy. De aquí soy. Y todos sabemos que el pecado te cobra más caro de lo que estás dispuesto a pagar. Y te lleva más lejos de lo que tú estás dispuesto a ir. La versión nueva NBV dice, si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado como fiera está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú debes dominarlo. Esto es muy importante, mis hermanos en Cristo. Porque se le da, hermano, a veces minimizamos el peligro que trae el pecado.
minimizamos el riesgo que tomamos a hacer las cosas incorrectamente y a nuestra manera. A veces pensamos, no pasa nada, nosotros lamentablemente, hermanos, somos dados a hacer como vemos a otros hacer. Si él lo hace, pues, ¿por qué no yo? Si el pastor lo hace, ¿por qué yo no puedo? Usted nunca le ha pasado, usted está en el semáforo esperándole el semáforo rojo, ahí está bien contento y bien alegre cantando alabanza al Señor porque tiene auto, hermano, y está esperando que se ponga verde, pero comienza a ver, hermano, que pasan motos, hermano, y pasan camiones y pasa medio mundo y dice, bueno, pues si a ellos no le pasa nada, ahí va usted. Ahí va usted. Y comenzamos, hermano, a imitar, hermano, a personas que hacen las cosas incorrectas, en vez de imitar lo correcto. Y cuando comenzamos a hacer lo incorrecto, lo que no va de acuerdo a lo que Dios pide, el pecado va a entrar. Y eso sin acepción de persona, no importa si es apóstol, profeta, evangelista, pastor, o maestro, o linda ovejita, diezme o no diezme. Va a entrar. Y con ansias. Y va a entrar para devorar, para destruir. Vamos a considerar algunos consejos de la palabra para lograr lo que el Señor le está diciendo a Caín, nos dice a nosotros. Miren, esta es una realidad. El momento que tú hagas lo correcto, que tú hagas lo que yo te pido, si lo haces como yo te digo, te voy a levantar. Te voy a levantar, te voy a exaltar, porque te estás humillando en la obediencia. La obediencia requiere humillación. Y te voy a levantar, y te voy a dar, y te voy a abundar en todo, porque la bendición sigue a la obediencia. Pero si comienzas a hacer lo incorrecto, entonces el pecado va a entrar y va a comenzar a destruir, y va a comenzar a esclavizarte, y va a comenzar a hacer que hagas cosas, como dijo el apóstol Pablo, él mismo, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, es lo que continuamente estoy haciendo. Ese es el testimonio de voy a exagerar un poquito, 90% de los congregantes de la Luna, de aquí Chimalhuacán no. Ese es su evangelio, eso es su testimonio, ese es el testimonio de ellos. ¿Cuál es tu testimonio? Lo malo que no quiero hacer es lo que constantemente estoy haciendo, y lo bueno que quiero hacer jamás lo hago. Ese es su testimonio, hermanos, y dicen, así como Pablo. Pero hermanos, aquí el Señor dice, tú puedes dominarlo, tú puedes y debes dominarlo. Vamos a ver cómo podemos dominarlo. Primeramente, es obvio, hermano, hacer lo correcto es la mejor arma contra el pecado. La obediencia, aunque no quieras, aunque no sientas, aunque yo quieres hacer otra cosa, pero si tú optas obedecer y hacer las cosas correctamente, eso le va a mantener la puerta cerrada al pecado. Aunque tu carne quiera, aunque te estés quemando para hacerlo, aunque te guste hacerlo, pero si tú optas por hacer lo correcto, entonces eso va a mantener al pecado fuera de tu vida. La obediencia es la mejor arma contra el pecado. Vaya conmigo pues a Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice, velad, llorad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos ya entendemos eso, que su carne es débil? Velad y orad. La traducción lenguaje actual dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. La oración es el reconocimiento
de que dependemos del Señor, de que no podemos resistir el pecado en nuestra propia fuerza, que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. La oración, velad, no te duermas en la oración. Te puedes dormir viendo tu serie favorita, te puedes dormir hasta viendo las redes sociales, pero en cuestión de la oración, no te duermas, no lo descuides. Mantente siempre alertando, mantente siempre consciente. Necesito orar hoy. Ya oré, necesito orar otra vez. Lo precioso de la oración, hermano, es que no necesitas, no nomás es el día de culto, lo puedes hacer en el trabajo, en el camión, en el transporte público, los que tienen moto, hasta en su moto, hermano, los que tienen patín del diablo, hasta en el patín del diablo, hermano. La oración es la manera de reconocer que sin Él no podemos. Por eso vaya a Gálatas 5:16. El problema con nosotros, hermano, es que queremos resistir, hermano, la tentación, hermano, sin hacerlo como Dios nos dice. Dios dice, mira, para que puedas resistir, ora. Mantente en oración. Pero no. Lo queremos hacer sin oración. Lo queremos hacer sin altar, sin oración, sin tiempo de intimidad con el Señor. Y es por eso que regresamos a ese testimonio, lo malo que no quiero hacer, es lo que constantemente estoy haciendo. Estamos en Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumplirás el deseo de la carne. Andad por el Espíritu y no vas a cumplir el deseo de la carne. La carne tiene deseos y no son buenos. No importa, hermano, que cuántos años tengas el Evangelio, no importa qué edad tengas, no importa si tienes poco o mucho tiempo, no importa si eres ministro, predicador, si estás en alabanza, la carne no tiene buenos deseos, tiene malos deseos. Y la única manera para que esos deseos no sean saciados, porque la carne busca ser saciada. Y reitero, hermano, caras vemos, no importa, somos santos por posición, hermano, pero la carne no es salva. La carne no va a ser con el Señor, carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. La Nueva Traducción Viviente dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo, porque quizás pregunte, ¿qué es andar en el Espíritu? Si andar en moto, si andar en patín del diablo, pero no sé qué es andar en el Espíritu, andar volando, salgo de mi cuerpo. ¿Qué es realmente andar en el Espíritu? Y Nueva Traducción Viviente nos explica diciendo, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La versión traducción lenguaje actual dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Diga conmigo, comunión con el Espíritu. El Espíritu Santo, aunque vino en forma de paloma, no es una paloma. Aunque vino, hermano, en forma de lenguas de fuego, no es una lengua de fuego. Es una persona. Es la persona en la cual el Señor envió y dijo, es necesario que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. No sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Esa comunión con el Espíritu. Anda siempre, cuando miras a una esposa, por lo regular, anda su esposa con ella, ¿sí o no? Por lo regular, hermano, no anda otra mujer, anda su esposa. Y eso es andar, porque andan en comunión, hermanos. Ahí está la parejita, hermanos. Siempre andan juntos. Así es la comunión. Andas con el Espíritu Santo. Estás consciente, hermano, de que el Espíritu Santo está contigo. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame porque ya se me están yendo los ojos, se me están yendo las cabras al monte. Estoy a punto de comprar la caguama. Estoy a punto de ir a pararme enfrente de la conecta. Soy el que sigue en la fila. Y el Espíritu Santo te va a ayudar.
Pero tienes que estar consciente, no, es que el Espíritu Santo se quedó en la iglesia, allá hablando en lenguas, en la boca del pastor Jerry. No, hermano, el Espíritu Santo está con cada uno de ustedes. Esa comunión es vital, hermano, contra el pecado. Y tiene que estar consciente. Jesús siempre estaba consciente que el Espíritu Santo estaba y se dejaba guiar por el Espíritu. No vayas para allá. No hagas eso, voltéate, ya tardaste 2 segundos, tú, quita la mirada, no vayas para allá, no vayas para allá. ¿Quién te guió? La carne, no te guió el Espíritu. ¿Por qué? Porque el versículo 17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseas. En comunión con el Espíritu te llenará de sus deseos. Comunión con las obras de la carne, tus deseos serán en contra de los del Espíritu. Una vez más, tu comunión con el Espíritu te va a llenar de los deseos del Espíritu. El alimentar la carne te va a llevar a deseos carnales que van en contra. Por eso, hermano, hay gente que no puede orar. No es porque Dios no quiere platicar con ellos o porque Dios no te escucha, porque dices, eres un vil pecador, no te me acerques. Simplemente porque como no hay comunión con el Espíritu, la carne ya ganó y la carne no quiere orar. La carne es débil. La carne no quiere platicar con Dios. Prefiere, hermano, estar en las redes sociales. La carne no quiere caminar en consagración y en pureza. La carne quiere revolcarse en fornicación, en adulterio, en borrachera. La carne, hermano, las obras de la carne son evidentes. Celos, pleitos, envidia, sectarismo, hermano. Ahí está la lista en Gálatas, léala en su casa. La carne, hermano, tiene deseos carnales. Y hay una lucha continua. Con quien tú pasas más tiempo, hermano, los deseos en tu vida se van a transmitir. Si tú, hermano, te la pasas alimentando la carne, hermano, vas a ser un cristiano carnal. Gobernado por la carne. Gobernado por el pecado. La Nueva Traducción Viviente dice la naturaleza pecaminosa de hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estos dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Aunque tengas deseos buenos que el Espíritu Santo te dé, pero como estás más tiempo alimentando la carne, gana la carne. Gana. ¿Cuánto los ha pasado? Te levantas con ganas de ayunar, ¿sí o no? ¿Cuánto le ha pasado? Hoy voy a ayunar. Hoy necesito ayunar porque la carne anda suelta. Y quieres ayunar. Quiero pasar más tiempo con el Señor. Quiero escuchar tu voz. Quiero sensibilizarme, etc. De repente comienza la tripa a hacer ruido. Comienza la tripa a hacer ruido. Y no falta quien te invite a desayunar, ¿sí o no, mis hermanos? A mí me pasaba, hermano, en el trabajo allá en Estados Unidos. Vamos a ayunar, yo y mi hermano César, porque trabajamos juntos, vamos a ayunar. Y ese día, hermano, al dueño se le ocurría darnos desayuno gratis, pero estilo buffet, hermano. Señor, reprenda al diablo, hermano. Y ahí está la decisión. Mañana ayuno. Ese mañana no llega, hermano. Y hay gente que como le fascina decir, no tenemos que ayunar porque el ayuno bíblico es el de Isaías 58. Hermanos, amén. Creemos en el ayuno, el verdadero ayuno de Isaías 58, pero también creemos en practicar el ayuno de no tragar, hermano, de no comer. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿cuándo ayunes? Es algo que tenemos que estar practicando, hermanos. No importa quién aparezca en las redes sociales, no importa qué apóstol salga, hermano, en las redes sociales o en sus servicios, hermano, el ayuno es bíblico, es algo que tenemos que estar, porque si no, hermano, la carne nos va a ganar. Para ellos, hermano, muchas veces no son las obras de la carne, hermano, obvios, hermano, borrachera, sino el orgullo, el pleitero, hermano, etcétera. Mateo 18, 8 al 9.
Porque, hermano, a veces ya dejamos de tragar, hermano, pero ¿cómo? O ya dejamos de enviciarnos, droga, alcohol, pero ¿cómo nos gusta comer a la hermandad? Convoquemos ayuno, hermano, y nomás llegan 2 o 3, hermano, y ya todavía con galletas listo para romperlo, hermano. ¿Y a qué hora se acabar esto? Mateo 18, 8 al 9. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Esas palabras son de Jesús. Pero nosotros, hermano, ¿cómo nos gusta coquetear con el pecado? Y nos gusta juntarnos con gente, hermano, que nos lleva a pecar. Cortar con aquello o quienes nos hacen pecar. Una vez más, cortar con aquello o quienes nos hacen pecar. Hermanos, si el Facebook te hace daño, cierra tu cuenta. Las prédicas las vamos a subir en YouTube. Si la persona en tu trabajo, ahí, qué bonitos ojos, pero usted está casada o usted es casado, aléjese de esa persona. ¿Por qué? Porque después van de ir papareando los ojos. ¿Qué dijo de mis ojos? Hay personas, hermano, hay relaciones que son tóxicas, que son malas, que ponen en riesgo tu vida espiritual. Por eso dice la Escritura que las malas conversaciones o compañías corrompen el buen carácter o las buenas costumbres. Hay hábitos que tienes que cortar, hermano, hermana, que tienes que dejar, hermano, porque te están llevando a pecar. La pereza, hermano, el saber hacer el bien, no hacerlo, es pecado. Hay cosas, hermano, hay personas, hermano, que en vez de edificar tu vida te la están destruyendo. Tienes que cortar con esas relaciones. No tiene nada en común un creyente con un incrédulo, hermanos. No hay nada en común, la luz con las tinieblas, y ahí está la muchacha o el joven, hermano, aferrado con la persona equivocada que lo lleva a pecar. Hermanos, tienes que cortar con eso, tienes que romper con eso. ¿Por qué? Porque vas a parar en el infierno. Eso dijo Jesús. No nos gusta escuchar esto, pero no voy a tomarlo personal como que si yo me la estoy sacando la manga. Jesús dijo, miren, es mejor que entren sin un ojo, sin un brazo, sin un pie, que todo enterito te avienten al infierno. Eso dijo Jesús. Esa es la gravedad del pecado, hermano, porque muchas veces, hermano, minimizamos tanto el pecado, lo jugueteamos tanto, nos acostamos con él, hermano, pensamos continuamente en él, hermano, le damos lugar, hermano, y no sabemos el riesgo que estamos tomando. No, pues es que la salvación no se pierde. Hermanos, en Cristo, Jesús está hablando con personas que tienen áreas en su vida que están permitiendo que ellos pequen continuamente, que practiquen el pecado, que los lleven, hermano, continuamente. Es la causa, es la ocasión de pecar continua. Corta con ello. Te está robando tu libertad, te está robando tu relación con Dios, te está robando que Dios te levante. Dios te quiere levantar, Dios te quiere exaltar, pero eso están pidiéndolo. Huir de las pasiones juveniles como aquel hombre llamado José, hermano. ¿Cómo va a hacer esto y pecar contra Dios? Al cabo que Dios me perdona, y ahí vamos detrás del pecado. Perdóname Cristo, perdóname Cristo.
Me pongo a cuentas, especialmente una vez al mes en el pan y el vino. Pero me puse a cuenta con Dios. No, hermano, esto no es un juego. Esto no es un juego, hermano. No hay vara mágica y no hay, hermano, palabras, hermano, mágicas, frasecitas que uno dice, hermano, y con eso se arregló, porque Dios está diciendo, si esto te está ocasionando, si esa persona es la causa de que tú continuamente peques contra mí, corta con ella. Corta con ella. Porque es mejor que cortes ahorita, que te duela el alma, que sientes que el corazón se destrozó, que se haga pedacitos, a que tú y él o ella estén los dos juntos en el infierno y ahora sí quieran una oportunidad. Y no va a haber oportunidad. No va a haber. Déjale sigo, hermano, porque lo mío es muy serio. Hebreos 12:4. Todo te es lícito, hermano, excepto pecar. En este precioso evangelio, hermano, todo puedes hacer, menos pecar. Practicarlo. Estamos en Hebreos 12:4. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. La Reina Valera 60, combatiendo contra el pecado. La palabra resistir es defenderse de alguien o algo que ataca o agrede, utilizando la fuerza a otro medio de lucha. Bueno, hermano, necesitamos resistir. Aquí dice hasta el punto de derramar sangre. Reitero, estamos ayunando. ¿Quieres un taco? No. Ándale bueno, que sean 4, pues. Ni metemos las manos, hermano, no hay resistencia. Hasta el punto de derramar sangre, hermano, que sea intensa la resistencia. No, hermano, en la primera, en lo que nos ofrece el pecado, apenas le hace así, y ya estás abriendo la puerta. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Otra vez? ¿La vieja Inés? Hermanos, el pecado está en la puerta. Y nosotros tenemos que resistir, tenemos que meter las manos, tenemos que luchar. El apóstol Pablo lo aplicó de esta manera. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El cuerpo lo tienes que golpear, hermano. No estoy hablando como los caóticos, hermano, con un nopal, hermano, y pecador, hermano. Le tienes que negar, le tienes que decir no a sus deseos, a sus impulsos. Por más fuertes que sean, no. Ándale. La última vez. Esta es la última, ¿no? Y lo tienes que golpear. Y tu carne tiene que ser esclavo. Por eso, hermano, reitero muchas veces, y esto es en todas las esferas, hermano, somos personas lamentablemente impulsivas, que ni siquiera resistimos los impulsos de la carne ni del alma. Y no resistimos y no golpeamos. La guerra espiritual primeramente comienza con golpeándote a ti mismo. Antes de ir a regañar al diablo, antes de dar una avioneta echando aceite y desgarrándonos de garganta, gritándole al diablo, hermano, si la carne está gobernando, hermano, el diablo se está riendo. Tenemos que, hermano, aprender a que el espíritu, somos seres espirituales. El hombre interior renovado, transformado, santificado, tiene que ganar la batalla. Y tenemos, hermano, que golpear, como dijo el apóstol Pablo, hermano. Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, 14. Dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. La Reina Valera 60 dice, no proveéis para los deseos de la carne. La Nueva Tradición Viviente dice, y no se permitan pensar en formas de complacer malos deseos.
La versión Serafín de Asuejo dice, no pongáis vuestra afán en la satisfacción de los deseos de la carne. Hermanos, nosotros tenemos que derribar las fortalezas en nuestra mente, hermano, y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. No estemos pensando, hermano, aquí dice el apóstol, hermano, en Romanos, antes bien, vestidos del Señor Jesús y no penséis en proveer para las lujurias de la carne, hermano. Tienes que controlar tus pensamientos. Todo comienza con un pensamiento, hermanos. Todo comenzó, y con todo respeto y perdón a David, hermano, todo comenzó con un pensamiento. Hoy no voy a la guerra, no voy a orar, no voy a hacer lo que fui diseñado para hacer. Es tiempo de guerra, tengo que estar en la guerra, pero no voy a ir. Voy a andar de ocioso. ¿Por qué? Porque se levantó tarde. Y el pensamiento, hermano, cuando miró a aquella mujer desnuda, bañándose, fue un pensamiento que dijo, ah, caray, qué guapa está esta señora. Y luego comenzó otra vez a pensar, ¿quién será? Y después comenzó a pensar, no pasa nada. La mando a traer, tenemos relaciones y ahí se acabó. Pero no, ahí no se acabó, hermano, y comenzó a pensar cómo arreglar su asunto. Ya después, hermano, salió embarazada, ya no supo, ya comenzó en cómo, hermano, satisfacer sus deseos carnales de encubrir su pecado. Y todos sabemos qué pasó, hermano, hasta que el Señor se lo saca a luz, hasta que el Señor lo confronta porque lo quiere ayudar. Porque el pecado te hace esclavo, te ciega, te hace insensible, hermano. Insensible, imagínense nomás, hermanos, hasta dónde lo llevó el pecado a este hombre. A tal grado, hermano, de un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre, hermano, íntegro. Un hombre honesto, un hombre, hermano, que prefirió, hermano, ¿cómo voy a estar con mi esposa si mis hermanos están en el campo de batalla? Aquí voy a dormir con los siervos de mi Señor. Y hermano, lo traicionaron de manera más vil, hermano. Ponle el campo enfrente de la batalla, ya que esté arreciada, retírense. Hasta ahí lleva el pecado. Y todo comenzó con maquinaciones y pensamientos de cómo satisfacerlo, cómo hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Hermanos, Dios se da cuenta de cada fechoría que hacemos. Nos preocupamos más de que se dé cuenta la mujer, el vecino de enfrente, el pastor, hermano, y Dios está viendo todo, hermano, está viendo todo, hermano, está viendo la intención, está viendo los pensamientos que están continuamente. El Señor sabe qué estás pensando, porque como mencionamos, hermano, el domingo, las palabras de mi boca, pero también la meditación de mi corazón. ¿En qué estás meditando? En cómo, hermano, cómo satisfacer la carne. Hermano, el apóstol dice, no piensen en eso. Porque el pensamiento, hermano, una vez que el pensamiento conciba, hermano, baja el corazón, hermano, por tus concupiscencias o nuestras concupiscencias, hermano, una vez que le damos lugar al pecado, produce muerte. Muerte. El enemigo necesita que la mente esté puesta en la lujuria, en la lascivia, en el pecado, en las envidias, en los celos. Él necesita que eso esté operando para que por facilidad tentarnos. Tentarnos. Por eso, hermano, ¿en qué debemos de pensar? En lo que es puro, en lo que es agradable. En la bondad del Señor. Salmo 119, 11, casi termino. Salmo 119, 11. En mi corazón he atesorado, la versión de las Américas, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Reina Valera 60, tus dichos. Hermano, la advertencia no fue acatada por Caín.
lo cual lo llevó a pecar. ¿Qué le dijo Dios? El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. ¿Cómo? Haz lo correcto. Haz lo correcto y no va a tener lugar en tu vida el pecado. Salomón, no vayas a tener muchas mujeres porque te van a desviar el corazón. ¿Qué parte no tengas muchas mujeres no entendió él? Hermano, nos da risa, pero es ilógico. Dios te advierte porque sabe lo que el pecado puede hacer en nuestra vida. El salmista logró entender, hermano, tu palabra tiene que ser valorada en mi corazón, atesorada, para que cuando surja la tentación, surja la oportunidad de pecar, opte por hacer lo correcto, como mencionábamos al principio. Y así, hermano, ninguna tentación, hermano, que no es común a los hombres nos ha venido a nuestras vidas. Y con cada tentación el Señor provee una vía de escape, hermanos. No hay excusa para pecar, hermanos. No hay excusa. Nosotros tenemos, y la razón por la cual pecamos y tropezamos, hermano, y caemos en diferentes tipos de pecado, hermano, es porque no le hacemos caso a Dios. Simplemente porque no obedecemos lo que nos dice para protegernos de caídas y de pecados. Reitero, la mayoría de los cristianos no oran. La mayoría de la gente que cae en pecado, lo primero que va a decir es que descuidé mi oración, mi búsqueda, mi comunión con el Espíritu. Lo traté de hacer en mi propia fuerza, hasta me golpeaba, hasta me amarraba ahí en la cama, hermano, en un poste de la luz, me daba toques. No. Es con el Espíritu, la comunión con el Espíritu Santo. No oraba, no tenía comunión con el Espíritu, mis pensamientos dejaba. Como dicen por ahí, tú no puedes impedir que anden volando, pero sí puedes impedir que tengan un nido, y ahí estás pensando en cómo le hago para que nadie se dé cuenta, ahorita que se vaya, ahorita que llegue, ahorita que no hay nadie, y comienza, hermano. Y la palabra de Dios te advierte, miren, Iglesia de Cristo de Chimalhuacán, Estado de México, el pecado está a la puerta de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Y está esperando que comencemos a hacer lo incorrecto, que se nos haga fácil desobedecer a Dios, que se nos haga fácil, bueno, yo no me veo tan exagerado el pastor, que comencemos, hermano, a hacer las cosas contrario a lo que Dios dice en su palabra, contrario. No minimicemos los pecados, porque son las pequeñas zorras las que echan a perder las mejores viñas. Dios nos quiere levantar. Oh, hermano, Dios quiere levantar. Hermano, si quiso levantar a Caín, hermano. Hermanos. Haz las cosas bien y vas a ser levantado por mí. No te va a levantar el hombre, no te vas a levantar tú. Yo te voy a levantar. Pero bien sabes que esto te está llevando a pecar, te está haciendo daño. Ese trabajo, esa persona, ese amiguito en la escuela, esa amiguita en el trabajo, esa persona que constantemente te está induciendo a pecar. No cortas con esa persona. Eso es lo que ves en la noche, ya duérmete, no tienes nada que andar viendo nada después de las 10 de la noche. Usted tiene que estar orando o dormido. También los de la tercera edad. No, pasa hacia las 8, ya estamos dormidos, ¿no? Todos, hermanos. También los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, hermano. Porque el enemigo, hermano, el pecado está a la puerta. Se le hace fácil ver lo que no debe de ver. Ya lo agarré, ya lo vi. Anda como parabrisas. Ya le vi el corazón, ya se lo vi. Por aquí
Por eso Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene y no hay nada de él en mí. Pero lamentablemente nosotros sí hay mucho de él. Por eso es un proceso donde nos están limpiando, donde la palabra nos está corrigiendo. Porque hermanos en Cristo, termino con esta conclusión, y esto está cardíaco, hermano. 1 Juan 3:8, esto es muy importante, esto es vital, hermano. Porque el diablo te quiere hacer pensar, primero, te quiere hacer pensar que tú no has cambiado. Segundo, cuando pecas, porque todos hemos pecado, te hace pensar que Dios te desechó. Caín hizo algo incorrecto, no fue aceptable. Lo que hizo era incorrecto. El Señor le dio una oportunidad, haz lo correcto. Estamos en 1 Juan 3:8. Está cardíaco, hermano, subráyelo. Tómale foto. Póngaselo, hermano, en su screen de su celular. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí lo está viendo o? ¿Está claro? Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Hermanos en Cristo, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Jesús vino, se manifestó en nuestras vidas para destruir las obras del diablo. Claro, cuando éramos del diablo practicábamos el pecado, hermanos, sin pensarla. Llega Jesús y destruye, hermano, para que nosotros ya no practicáramos el pecado. Es una gran diferencia. Todos pecamos, pero no practicamos el pecado. Practicar el pecado, hermano, no es emborrachó, pero no era un borracho. No era un borracho. No era un borracho. Nosotros debemos entender que cuando practicamos el pecado se nos está perdiendo de vista que ya no somos esclavos del pecado. Que el diablo ya no tiene derechos legales en nuestra vida, hermanos. Él, hermano, en la cruz del Calvario clavó todo decreto escrito en contra nuestra. Él vino, hermano. Muchas veces pensamos, destruir las obras del diablo allá hace 2000. No, las destruyó cuando se reveló en nuestras vidas. Nosotros debemos de creerle, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, mis miembros son para glorificar a Dios, yo tengo la mente de Cristo, tengo que creer lo que la palabra de Dios dice sobre mí, no lo que el diablo dice sobre mí. Y el diablo constantemente, no, tú no sirves para nada, otra vez volviste a pecar y otra vez volviste a pecar y eres un pecador y te gusta y te deleitas, tú ni salvo eres. Y muchos le creen. Cuando dice, ¿sabes qué? Permítame, aquí miré en la Escritura que el que practica el pecado es del diablo. Yo no soy del diablo, yo soy del Señor. Yo soy de Cristo. Él me salvó, Él me redimió, Él me rescató, Él se me reveló a mí. A menos que usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo, pero las buenas noticias es que hoy se le puede revelar a Jesús, hoy puede entregarle su vida a Cristo, hoy puede decir, hoy quiero que las obras de Satanás sean destruidas en mi Biblia porque Él no tiene parte ni suerte. Ya estoy cansado de estar atado al pecado, practicándolo de día y de noche y día, hermano, constantemente atado a la lascivia, a la lujuria. Hoy es mi día de libertad. Pero lo más triste, hermano, es que ya se te abrieron la cárcel, ya se te soltaron las cadenas y tú todavía piensas que eres esclavo. Sí puedo salir. Sí puedo salir. No pasa nada. No, hermano, eres libre. Eres libre, totalmente libre, porque a quien el Hijo ha libertado, totalmente es libre. Identidad, hermano. Cuando tienes esa identidad, tú no eres un cerdo. Tú no eres un perro. Lo digo con mucho respeto porque usted es un hijo de Dios. Una nueva criatura. Jesucristo ya te hizo libre. Jesucristo destruyó. Porque Satanás es el padre de ¿qué? Mentiras.
Y si Faraón, hermano, se aferraba, era que él se sentía que Israel le pertenecía. Es que me pertenecen a mí. Y los perseguía, hasta que el Señor lo ohó, hermano. Pero aquí, hermano, nos lo pusieron más fácil. Jesús ya destruyó las obras de Satanás en nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahorita están pensando, viven una mentira, creen una mentira. La mentira los trae, hermano, atados, porque no permanecen en mi palabra en ustedes. La palabra practicar, hermano, quiere decir realizar de forma habitual y continuada determinada acción o actividad. Por eso, hermano, yo juego básquet, hermano, con los hermanos, hermano, pero no practico el básquet, hermano. No practico ningún deporte, de hecho, sea de paso, hermano. Por eso la santidad se practica. La oración se practica. El ser generoso se practica. El congregarnos se practica. ¿Por qué? Porque lo hacemos continuamente. No somos de la familia Domínguez, hablo con confianza porque no están aquí. No somos una vez al mes. No somos cada día, hermano, festivo. Practicamos el congregarnos, practicamos la oración, practicamos el dar, practicamos el ayunar, practicamos las cosas espirituales porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. El versículo 9 y 10 de ese capítulo 3 de Juan dice, ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a sus hermanos. Está claro, mucho creyente sigue engañado. El enemigo, hermano, lo único que puede hacer es engañarte. Lo único que puede hacer es engañarte. El pecado, hermano, reitero, no puede entrar a tu vida a menos que tú se lo permitas. Aclarando, los que estamos en pacto con Dios, los que hemos sido redimidos, los que se nos reveló quién es Jesús en nuestra vida. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos su simiente, su naturaleza divina. Tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros. Por eso no, hermano, no creas que tienes que hacerlo. No pasa nada si lo haces, sí pasa mucho si lo hacemos. ¿Por qué? Porque le estamos restando a nuestra identidad como hijos de Dios. Estamos restándole a lo que Jesús hizo en nuestras vidas y le estamos creyendo más a Satanás. El Señor lo reprenda, hermanos. El que practica la justicia es de Dios. ¿Y qué es justicia? Es hacer lo correcto, las justas exigencias de Dios, lo que Dios pide. Antes no podíamos orar, hermano. ¿Se acuerda, hermano? Orar, rezábamos, ¿no? Algunos rezaban, Padre nuestro que estás en el cielo. Y usted sabe, Ave María, y usted sabe, hermano, eran puros rezos, hermano. Ahora usted puede orar. Usted puede tener comunión con el Espíritu Santo. Usted puede hablar con Dios, usted puede hablar con el Espíritu de Dios que inspiró la Escritura. Usted puede acudir al trono de gracia para obtener misericordia. Usted ahora, hermano, el apóstol Juan mismo dice, esto lo escribimos para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no pecamos deliberadamente, porque cuando pecamos deliberadamente ya no hay ofrenda para el sacrificio, ya no hay sacrificio por el pecado. Y lo que cometemos es el ultrajo al Espíritu de gracia y el pisoteo de la sangre de Cristo. Tenemos que entender que somos libres, que ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, como dice el canto, hermano, porque el amor echó fuera todo temor. La cárcel se abrió, hermano, el mar se abrió, hermano, la tierra prometida está
prometida, y Dios no puede mentir, hermano. Él va con nosotros, hermano. Él está para auxiliarte. No hay excusa. Y si fallamos y si nos descuidamos, hermano, porque somos hijos de Dios y su simiente da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios, confesamos, nos apartamos y alcanzamos misericordia. Pero que no se nos haga fácil, hermano, que no se nos haga fácil, hermano, que no justifiquemos, hermano, la desobediencia, porque el pecado, hermano, va a entrar y va a controlar, y siendo libre, vivirás como esclavo. No hay cosa más triste, hermano, no hay cosa más terrible, que teniéndolo todo, como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Tenía un hermano mayor, y no disfrutaba nada. ¿Por qué? Porque tenía mentalidad de esclavo. Hijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo de Dios es nuestro, hermanos. No, con ese entusiasmo, hermano, no sé si... Y eso es el problema, hermano. Le creemos más al diablo. El diablo te dice, no sirves para nada, nunca vas a crecer, nunca vas a avanzar. Sí, cierto, nunca voy a crecer, nunca voy a avanzar. No, esto nunca se va a poder vencer. Es que no puedo dejar, no puedo cambiar. Hermano, el Señor reprenda al diablo. Porque este evangelio, hermano, es poder de Dios. Pongámonos de pie. El diablo quiere engañar a que todavía le pertenecemos y que nunca podrás cambiar en libertad. De aquello que anteriormente nos tenía en esclavitud. Cuando le damos lugar al pecado, cuando le abrimos la puerta, entonces con ese pecado vienen un sinfín número de espíritus contrarios. Y ahí es donde mucha gente, hermano, necesita liberación. ¿Por qué? Porque fue un pecado de la carne. Y pecados también es falta de perdón, orgullo, rencor, odio. Porque ahí dice claramente, hay personas, hermano, que no pueden perdonar a su mamá, a su papá, a su tío, a su vecino de enfrente. Hay hermanos que aborrecen totalmente, que tienen odio hacia otros hermanos. Nosotros no podemos odiar a nadie, hermanos. Aún a nuestros enemigos los amamos. Aún a los enemigos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Se puede vivir, hermano, en santidad, en consagración, en pureza. Se puede vivir y hacer las cosas correctamente. Claro que se puede. Claro que se puede. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y nos auxilia, nos ayuda. Pero es importante, hermano, que la palabra de Dios sea atesorada en el corazón. No la mente, hermano, porque usted puede quizás diga, esto ya lo había leído yo, esto lo vi allá en YouTube, esto, hermano, ya lo habían predicado, hermano, quizás hasta usted mismo lo ha predicado. Salomón, hermano, Caín, pareciera que Dios le dijo lo contrario, ¿sí o no? ¿Qué hizo Caín después de que Dios le habló? Mató a su hermano. Mató a su hermano. Y así, hermano, en el poco tiempo que yo tengo caminado con el Señor, yo he visto cómo Dios, hermano, deja en claro que nos quiere levantar, que nos quiere... Porque Él cuando enciende una lámpara no la pone debajo de una mesa, hermano, la pone para que brille. Él quiere testificar de su bondad, de su poder a través de cada uno de los vasos que Él ha alcanzado. Él quiere que se dé testimonio de su gracia, de su misericordia, de su poder, de cómo tomó a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, cómo tomó gente que antes era, como dijo el apóstol, antes éramos, pero ahora ya no somos, hermano, ya no somos esclavos del temor, esclavos del pecado, ya no estamos atados, hermano, como antes, somos libres para amar a Dios y para amarnos unos a otros. No tenemos complejos, inseguridades. Por eso el Espíritu que Dios nos ha dado es de poder, amor, pero dominio propio. Puede dominar su carne. Puede dominar su carne.
puede dominar sus impulsos carnales, los deseos más bajos que hay en la naturaleza humana. ¿Por qué? No por nuestra propia fuerza, hermano, sino porque el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te agradecemos tanto, Señor, porque estás en nuestra vida y nosotros en la tuya. Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario y destruir las obras del diablo que estaban operando en nuestras vidas. Y que ahora has enviado al Espíritu Santo para ayudarnos, el Paracletos, el que viene al lado para auxiliarnos, al que nos da la mente de Cristo, la mente ungida, donde nuestros pensamientos han sido renovados, Señor, donde la esclavitud que traía el pecado ha sido destruido por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, vamos a entonar un canto.
pureza hacia Dios, en integridad y honestidad. Que sabe dónde está su poder, no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, cuya dependencia se demuestra cada vez que acude al centro de gracia, cada vez que corre a esa torre fuerte. Señor, tú nos sostienes a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Es por su gracia, es por su poder y su amor inagotable. Es por el Espíritu de Dios obrando. Eres capaz de tocar mi poder. Que somos tus hijos, amados. Herederos de Dios, herederos con Cristo. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor agotó el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor agotó el temor. Camina. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor agotó el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Yo soy hijo de Dios. Señor, Gracias, Padre. Dios es mi Alabado, hijo alabado. y él es mi padre y mi padre me ama. Siento amados. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor agotó el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para
Gracias. Su amor se está derramando aún más en mi corazón. Es el amor del Padre. Tenemos identidad, tenemos herencia. Pero somos esclavos. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Gracias, Señor. Soy hijo de Dios. Gracias, Padre. Yo soy Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Déselo fuerte la alabanza al Señor. Fuerte la respuesta. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Es Jesús de Nazaret. Amén. Cuando tienes una identidad de hijo de Dios, hermano,